Primero vamos a hablar un poco de la importancia de la filosofía para las terapias contextuales, ¿no? ¿Por qué sería importante para las terapias contextuales hablar de filosofía o de un punto de vista del mundo, vamos a decirlo así, ¿no? La pregunta que me gustaría lanzarles es, ¿podemos evitar el pararnos primero en un punto desde el cual mirar el mundo? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría que lo puedan comentar y después lo revisamos juntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la filosofía? Dentro de los diferentes desarrolladores de la app, ¿no? Stephen Hayes es, vamos a decirlo así, el autor que bastante énfasis le ha hecho a esto, ¿no? Y él reconoce que ninguna teoría, ninguna aproximación puede, digamos, partir sin tener algunas asunciones previas. Es decir, que hay algunas ideas que permiten que esa teoría, que ese análisis se realice, que son previas a que todo este trabajo se haga. Y que justamente son esas asunciones digamos, elementos lo que van a permitir que todo lo demás tenga sentido, ¿no? Entonces, lo que él menciona es que al observar las cosas desde un punto diferente, obtendremos también una vista distinta, ¿no? Entonces, no es lo mismo poder acercarnos a un fenómeno si es que nosotros partimos desde unas asunciones, ¿no? Previas, que si buscamos observar ese mismo fenómeno desde unas asunciones distintas, ¿no? Entonces, él lo que menciona es que justamente la presencia de estas asunciones diferentes dentro de, por ejemplo, de la psicología, es lo que a veces puede generar que haya muchas dificultades al momento de poder entender, ¿no? Las diferentes temáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay una base diferente en estas diferentes teorías y acercamientos, ¿no? Entonces, él lo que menciona, ¿no? Que es muy importante y que no podemos escapar, ¿no? A tener una postura filosófica. Él menciona que esto es algo necesario porque de esa manera estamos realizando un trabajo que es transparente, ¿no? Y que además nos permite dar a conocer a los demás, ¿no? De manera ética, qué es exactamente lo que estamos buscando con nuestro trabajo y nuestro análisis, ¿ok? Entonces, él menciona que asumir una postura filosófica de antes, desde el inicio, nos permite transparentar nuestras asunciones y postulados previos, establecer criterios de verdad. Estos criterios de verdad van a permitir el análisis que vamos a hacer y no son el resultado del análisis mismo, ¿ok? Permite claridad de un análisis responsable y además nos permite identificar asunciones diferentes entre dos posturas, ¿no? Entonces, eso sería muy útil para no caer, digamos, en una lucha con posturas diferentes, si es que no reconocemos primero que tal vez estamos partiendo desde un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, para Hayes, esto es tan importante que incluso él menciona, ¿no? Solo podemos ignorar la filosofía si implícitamente asumimos una filosofía, pero parece mucho mejor asumir nuestras suposiciones conscientemente, ¿no? Entonces, él menciona de que incluso los que nunca se han preguntado si tienen realmente una filosofía detrás o si su trabajo se basa en alguna mirada del mundo en particular, pues esas personas, aunque no lo sepan, también han asumido una filosofía sobre el mundo, ¿no? Y para evitar justamente llegar a estos callejones sin salidas donde no podemos conciliar diferentes posturas porque justamente están basadas en miradas del mundo diferentes, pues lo mejor es que cada uno pueda finalmente hacer este ejercicio de poder hacer explícita, ¿no? Y poner, digamos, en conocimiento a los demás sobre cuál es esa mirada desde la cual está, digamos, realizando su trabajo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ello, pues es sumamente importante que si nosotros vamos a acercarnos a trabajar, ¿no? Desde la clínica, desde un marco teórico, ¿no? Que tiene cierta coherencia, pues es muy importante saber cuáles son esas asunciones desde las cuales se ha elaborado ese marco teórico y esta propuesta de terapia, como es en este caso la terapia de aceptación y compromiso. Por eso es que para que le demos ese plus que les decía, necesitamos reconocer y recordar cuáles son esas asunciones previas desde las cuales estamos iniciando todo nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de esa mirada filosófica, de esa base de las terapias contextuales, ¿no? Que justamente le dan su nombre, que es el contextualismo, ¿no?
Esto es importante especialmente porque seguramente ustedes ya lo han revisado en las otras ponencias, porque es un tema central para poder hablar de las etapas contextuales, pero como que revisarlo una vez más, resaltando sus encuentros y diferencias, ¿no? Con otras miradas del mundo y también cuáles son las características que lo definen particularmente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mira el mundo el contextualismo? Otra pregunta, ¿no? Entonces, para poder acercarse a, digamos, a algún modelo, ¿no? A una manera de poder agrupar las diferentes miradas y modelos filosóficos que existen, Hayes se basó en un trabajo que hizo Steven C. Pepper, ¿no? Que no tiene, digamos, nada que ver directamente con la psicología, pero que él tomó como, digamos, un trabajo que para él era muy importante, no todo, sino algunas partes de su trabajo, para poder reconocer esas miradas del mundo y además definir cuál sería la mirada del mundo desde el cual estaría partiendo, digamos, la terapia de aceptación y compromiso y las terapias contextuales en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, el trabajo de Pepper, que se publicó en 1942, fue World Hypothesis, A Study in Evidence, que es, digamos, un trabajo que reconoce las diferentes miradas filosóficas existentes y las agrupa en diferentes hipótesis del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué son estas hipótesis del mundo? Son modelos del universo que son basadas en observaciones e inferencias, ¿no? Digamos, lo interesante aquí es que logran reconocer cuáles son esas miradas del mundo que son construidas principalmente desde el sentido común, ¿no? El conocimiento común. Y reconoce además que estas hipótesis son derivadas de una metáfora raíz, es decir, tienen como una metáfora de base que le da sentido a todo ese modelo, ¿no? Del universo, ¿no? Entonces, esta metáfora raíz, a su vez, implica una conceptualización de un dominio, ¿no? De un área basada en el sentido común, como el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas diferentes hipótesis del mundo que plantea Pepper y de las cuales se basa Hayes, ¿no? Y cuáles son las metáforas que alimentan a cada una de estas miradas del mundo. Es en ese sentido que Hayes reconoce la existencia de al menos cuatro grandes miradas o hipótesis del mundo, ¿no? Primero, el mecanicismo, en el cual la metáfora raíz es la máquina, es decir, es una mirada del mundo en el cual se busca conocer cómo funciona el mundo como si fuera una gran máquina, ¿no? Entonces, digamos, la persona que investiga comienza a identificar diferentes partes de la máquina, ¿no? Que funcionan cada una de manera independiente y elaborando una teoría, pues va encontrando cómo cada una de las piezas que va descubriendo, pues calzan en la máquina, ¿no? Entonces es una manera de construir, digamos, el mundo como que planteando cómo se podrían, digamos, de manera hipotética conectar diferentes partes del universo y entendiendo que todo el universo funciona como una gran máquina y nosotros tenemos que ir descubriendo cómo calza cada pieza, ¿no? Esta gran máquina. Después reconoce el formismo, ¿no? Cuya metáfora raíz es la similaridad, en el cual es una manera un poco más simple, ¿no? Del mecanicismo, en la cual solamente buscamos generar puentes, ¿no? Asociaciones entre diferentes objetos, por ejemplo, identificando, por ejemplo, los caracteres o características que definen a esos objetos, ¿no? Por ejemplo, si es azul, si es dulce, etcétera, ¿no? La particularidad, ¿no? Si es una particularidad como por ejemplo casos diferentes, y como todo eso participa dentro de diferentes clases o categorías, ¿no? Entonces, el formismo lo que busca es como que ir construyendo, identificando diferentes clases en las cuales participan diferentes, digamos, particularidades o individuos, ¿no? Que tienen caracteres en común. Después está el organicismo, cuya metáfora raíz es el organismo en que esta mirada se entiende el mundo como si fuera un gran en crecimiento, ¿no? Y nosotros vamos como que encontrando partes de ese organismo y tratamos de encontrar cómo se pueden relacionar de manera coherente con este gran organismo en desarrollo, ¿ok? Y finalmente el contextualismo,
cuya metáfora raíz es el acto en marcha, ¿no? El acto se realiza en ese momento dentro de un contexto en el cual le da sentido a ese acto, ¿no? Que sin este contexto no tendría ningún significado real, ¿no? Entonces, eh, dentro del campo de la psicología y del análisis de la conducta, por ejemplo, Hayes se va a basar principalmente en el mecanicismo y el contextualismo, que son los que vamos a ver a mayor detalle, ¿no? No solamente para dejar una última mirada de estos cuatro miradas del mundo, ¿no? Vamos a utilizar este gráfico para más o menos entender qué cosa caracteriza cada uno, ¿no? Tanto el formismo como el mecanicismo son más analíticos. ¿Por qué? Porque reconocen que el todo es algo derivado, ¿no? Y las partes son lo real. Por ejemplo, como decíamos en el mecanicismo, vamos encontrando diferentes partes, como por ejemplo, no sé, pues, la memoria, no sé, la atención, etcétera, y todo eso conectado como que nos da, digamos, la idea de cómo funciona nuestra mente, por ejemplo, ¿no? Una máquina de procesamiento de información, un ejemplo burdo, ¿no? Entonces, de esa manera, lo real son las partes y vamos como que construyendo, digamos, el todo, ¿no? En el caso del contextualismo y el organicismo, son sintéticos. ¿Por qué? Porque el todo es lo verdadero y las partes más bien somos lo que vamos a ir derivando, ¿no? Por ejemplo, en el contextualismo entendemos el acto como un todo, ¿no? Y más bien las partes las vamos derivando, como por ejemplo el organismo, ¿no? Que entra en contacto con ciertas partes del contexto, eso lo vamos a ir abstrayendo y derivando, ¿no? Si es que es del interés de nuestro análisis, ¿no? Pero lo real es el todo. Y por otro lado, el formismo y el contextualismo son dispersivos. ¿Por qué? Porque ellos como que ven el todo y solamente cuando las partes están, digamos, conectadas, ¿no? O juntas, es que asumen que hay cierta relación entre ellas, ¿no? No la presuponen desde antes. En el caso, por ejemplo, del mecanicismo y el organicismo, esto sí se supone, por eso justamente están en el otro extremo, porque son integrativos. Es decir, todo lo que encuentran ya suponen que tienen relación entre sí, porque tienen como que un plano, digamos, previo desde el cual miran la realidad, ¿no? Por ejemplo, el mecanicismo vería cómo esta pieza calza con las otras para darle forma a la máquina, ¿no? Y el organicismo, cómo esta parte se relaciona de manera coherente con las demás para seguir entendiendo cómo funciona y crece el organismo, ¿no? Entonces, solamente para tener una mirada de cómo, digamos, se aproximan al mundo estas cuatro hipótesis, ¿no? Entonces, como les dije, no vamos a profundizar mucho en todas, solamente vamos a tomar las que están más presentes en el campo de la psicología clínica, según Hayes, ¿no? Y que es importante que nosotros podamos ver porque justamente nos ayuda a entender cuál es la mirada crítica o innovadora que tienen las terapias contextuales frente a lo que usualmente se suele realizar desde otras miradas que según Hayes se basan principalmente en una mirada del mundo mecanicista, ¿no? Entonces, como les decía, el mecanicismo, su metáfora raíz es la máquina, ¿no? Esta máquina está compuesta por partes discretas e independientes relacionadas de una manera sistemática, ¿no? Las partes existen independientemente de las relaciones entre estas. Eso es algo importante, ¿no? Independientemente de las relaciones que existen, por ejemplo, entre la atención, la memoria, percepción, etcétera, estas entidades existen en sí mismas, ¿no? Son cosas que están ahí y que existen en la realidad, vamos a decirlo así, ¿no? Independientemente de lo que crea el investigador y de la relación que tengan entre el conocedor se relaciona al mundo creando una copia interna de este, ¿no? Y busca descubrir cómo se relacionan las partes que componen lo que ve, ¿no? Entonces, en este caso, la persona que realiza el análisis lo que busca saber es cómo lo que está observando, ¿no? Se relaciona entre sí y cómo forma parte de algo más grande, una teoría que ya tiene, digamos, preconcebida, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, que buscáramos entender cómo lo que estamos observando confirmaría, ¿no? Por ejemplo, una teoría sobre, no sé, la autoeficacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma es que las piezas
se reconocen como independientes, pero se buscan como que entender en el marco de la teoría mayor, ¿no? Y por lo tanto, su criterio de verdad es la correspondencia de la copia interna, ¿no?, con el mundo real. Como el modelo predice un resultado finalmente. Eso va a ser el criterio de verdad, ¿no? Como la teoría que tengo previamente me va a ayudar a predecir algo. Y finalmente así puedo saber que algo es verdadero o no. Por su parte, el contextualismo, que es esta mirada diferente, ¿no? Como les decía, tiene como metáfora el acto en contexto, el acto que está ocurriendo en ese momento. Entonces, el contextualismo se distingue porque busca entender a organismos completos, interactuando en un contexto situacional e histórico. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque para el contextualismo, toda verdad siempre es situacional e histórica, incluso la acción del analista que realiza ese, o sea, el que está realizando ese análisis, ¿no? Lo que integra un evento puntual como un todo es el propósito de la persona haciendo el análisis y el propósito de la persona comportándose, ¿no? Entonces es muy importante porque finalmente lo que le da sentido y permite decir que algo es verdadero es justamente cuál era el propósito de la persona que estaba comportándose y también cuál era el propósito de la persona que estaba realizando el análisis y que estaba identificando las diferentes partes, ¿no?, de ese todo, ¿no? El contexto es debidamente delimitado para permitir el análisis. Este responde a los objetivos del conocer, ¿no? Entonces, tal como indicaba Hayes, es importante entonces que estén claros cuáles son los objetivos previamente, ¿no?, antes de realizar el análisis, para que finalmente podamos saber si algo es verdad o no. Por eso, el criterio de verdad para el contextualismo es el trabajo exitoso. Es decir, un análisis es verdadero al alcanzar ciertos objetivos. La verdad es siempre local y pragmática, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros nos acercamos a analizar un fenómeno, podemos suponer muchas cosas, ¿no? Seguramente habrá muchas explicaciones para por qué una persona se comporta de cierta manera en cierto contexto, pero finalmente lo que nos va a permitir como que delimitar ese análisis y determinar si nuestro análisis es verdadero o falso, es establecer criterios previamente, ¿no? Y solamente de acuerdo a esos criterios, que son lo que a mí me interesa como analista conocer, puedo determinar que algo es verdadero o falso, ¿no? Entonces, fuera de ese contexto local, puede que no sea lo mismo. En otro caso, no lo voy a poder extrapolar tal cual, ¿no? Por eso siempre el criterio de verdad es específico y local e histórico, como decía.